Como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Virgo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero que te esté yendo muy bien. Mira, te mandan esta carta y esta carta me está hablando a mí de muchas dudas. ¿Qué es lo que está pasando, mi querido Virgo? ¿Cuáles son esas dudas que tienes? ¿Qué tienes? ¿Por qué tienes tantas dudas? Dudas en muchísimos aspectos, porque aquí no solamente son dudas del amor, en cualquier aspecto hay dudas. Es necesario despejarlas y pronto, porque te estás cayendo, estás metiéndote en un hueco muy grande, peligroso para ti, porque después no puedes salir de allí. Si estuviera así, yo diría dudas que se pueden despejar de la noche a la mañana, pero las tienes así. Así que, ojo con eso. Déjate de dudas, de inseguridades. Suelta todo eso. Suelta, suelta, suelta. Para que se vayan esas dudas de una buena vez. Vamos a ver por qué esas dudas, porque a lo mejor por algo me lo dicen. Más adelante lo vamos a poder ver, ¿ok? Entonces, por ahora, mi querido y adorado Virgo, déjame decirte que mi nombre es Carmen, que las lecturas que yo hago son lecturas para el amor, el desamor y otras cosas más, y que esto es Cómo te leo el tarot gratis oficial. Veamos pues, ¿qué nos quieren decir entonces aquí las cartitas de Rider, el diamante de Rider? ¿Qué nos querrá decir? Y luego vamos a lanzar el diamante del oráculo de la gitana y vamos a ver qué es. Cuando yo hablo de diamante es que yo hago la tirada en forma de diamante, ¿ok? Ok, vamos a ver entonces qué hay. Empezamos. Carta de la justicia invertida, ya es un arcano mayor. Aquí ahí está el as de pentáculos. Aquí esta es importante esta carta. El 7 de bastos invertida. Luego te la explico qué significa el juicio. Yo voy mostrándote y luego vamos a ir analizando. Tenemos aquí en todo el centro del diamante desesperanza. Vamos a ver por qué. Está aquí la familia, el 10 de oros. Estoy viendo aquí el 9 de bastos, el hierofante que está apareciendo acá y la última carta que es acá, el 10 de espadas. Estoy viendo también por aquí, mira. Oye, 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 estoy viendo la torre por aquí. Dios mío, ¿qué cosa es esta? Estoy viendo acá como que esta persona te espía en las redes, verdaderamente. Una persona que no ha querido dar como quien dice su brazo a torcer, no ha querido. Ha sido una relación bastante dura, ¿sabes? Sí, señor. Esta persona de verdad que, uy, te dio muchísimos dolores de cabeza. Pero la indiferencia que tú le puedes estar aplicando a esta persona está surtiendo efecto. Se está dando cuenta definitivamente. Esta persona quiere venir a hablarte. Piensa que le deberías de dar una oportunidad. Y esta persona, aunque no te lo diga, aunque no te lo quiera reconocer en tu cara, esta persona en verdad le está doliendo mucho esa indiferencia. Quizás a lo mejor tú accedas a hablar con esa persona, pero también te está diciendo el tarot, porque acuérdate, ¿no? Yo te lancé esta carta que es el 7 de bastos invertida, donde me está diciendo, las cartas cuando salen invertidas es como más que todo como advertencias también. Tienes que poner tus valores en alto, mi querido Virgo. No puedes estar mendigando amor. Yo sé que no. Yo no quiero decir esa palabra ni me gustaría verte en esas condiciones, pero hay que saberse querer como es. Nadie merece la pena tanto sufrimiento ni tantas lágrimas como las que estoy viendo acá. Nadie merece eso, para nada. Así que sigue tu vida, tranquilo, vamos a ver qué pasa. Ahora esa persona, como quien dice, se cree súper, pero súper importante esta persona también. Y creía que realmente tú estarías allí siempre, ¿ok? Y de verdad que la indiferencia hace la diferencia. Si veo acá que esta persona pierde quizás un poco la esperanza contigo porque le está doliendo mucho. Te espía en las redes, te conoce y sabe que has cambiado y mucho, ya no eres la misma persona que abandonó, digamos. Juraba que le seguirías esperando y mira, vea, he ahí pues, mira lo que pasa. Hay cosas diferentes para ti. Y veo esta cartita aquí de la torre como que me están diciendo que eso ya de verdad quedó como que atrás.
Yo no sé, para esa persona, te voy a decir una cosa, esa persona no se va a dar tampoco por vencida, porque te extraña con muchísima nostalgia. Vamos a ver con el tarot de el oráculo de la gitana que te dicen. ¿Te recuerdas que te hablé de la inseguridad? Eso es lo que pasa, que hay muchísimas inseguridades de tu parte y te cuesta mucho, Virgo, al fin, muchísimo volver a creer en algo. En algo, cuando alguien te falla, ya de verdad volver a creer, ay, como que cuesta bastante. Entonces, súper importante que se creía esa persona que se lo merecía todo. Y ya ves, la indiferencia está funcionando. Se acabó todo quizás, se acabó quizás, no lo sé. Pero esta persona viene a decirte algo, viene a hablar contigo. No se la puede imaginar que estés tan frío o tan indiferente, ¿sabes? Vamos a ver qué otra cosa, pero es que tú tienes muchas dudas. No te podemos culpar. Algo pasó acá que esta persona hizo o sembró o hizo un hueco bien profundo hacia abajo, bien abajo, a lo más hondo, y te llenó, ahí te metió de dudas y de incertidumbres. Ahí estás tú tratando de salir de allí, pero de verdad que se ve que no has podido todavía con esas incertidumbres. Vamos a ver entonces qué te dice, porque la última carta que salió fue esta, mira. Entonces sí hay muchas dudas, incertidumbres allí. 10 cosas diferentes que te pudieron estar pasando con esa persona. Vaya, imagínate, no son dos lochas, ¿no? Mira, alguien está estudiando algo para ti. Alguien está reflexionando algo para contigo. Veo aquí que se está como calmando un poquito esto, como que ahora estás como saliendo o vas a ir saliendo poco a poco de ese charco donde estabas metido o metida. Viene alguien a hablar contigo, necesitas hablar. Aquí veo contentura, amor. Estoy viendo a alguien que está allí como muy contento de lo que te está pasando, una amiga, un amigo, pero también estoy viendo un poquito de chismosería. Alguien que chismea por allí, alguien que se le va la lengua, alguien que habla de más. Veo aquí que viene para ti algunas sorpresas, quizás de trabajo, de economía, de mejoras para tu casa, mejoras para ti, para tu trabajo, para tus estudios, etcétera. Alguien aquí esperando también tranquilamente y estoy viendo al final, qué bonita la carta, la esperanza. Hay muchas esperanzas para ti en muchísimos aspectos, mi querido y adorado Virgo. Así que lo que sí que te pide encarecidamente, yo diría, la carta que yo vi más negativa acá, honestamente, fue la que te mandó. Y no es que sea una carta negativa, ¿no? Perdón, no es que mis cartas sean negativas. Es que veo la traducción de esta carta para contigo es que estás en un momento como de mucho estrés, no sabes qué hacer, estás para allí y para acá, no sabes qué hacer, tienes tantos rollos encima, se te presentan tantos problemas, vamos a decir, todos los problemas al mismo tiempo y entonces no terminas de salir. Cuando estás saliendo de uno, ¡blu!, vuelves y caes otra vez en ese pozo, en esa ciénaga y estás en eso. Necesitas ir resolviendo uno por uno, poco a poco. Recuerda lo que yo siempre digo. Dios aprieta pero no ahoga. No vas a ahogarte en ese pozo. Poco a poco vas a ir saliendo. Ayúdate que yo te ayudaré. Pídele a tu ser interno que te ayude y vas a ver cómo las cosas van a funcionar. Vas a ver cómo poco a poco, uy, mira, ya estoy por la mitad, ya se me ve de aquí, del pecho para arriba. Otro día, uy, ya se me ve de la cintura para arriba y cuando vengas a ver, ya saliste del hueco. Así que no te preocupes, poco a poco, estas son lecciones que da la vida. Esta persona definitivamente, sí que te lo digo, quiere que le des una nueva oportunidad. Ha perdido prácticamente las esperanzas porque tú has sido muy recurrente y has sido muy, digamos, contundente al decirle que quizás no sé, que quizás a lo mejor no, que está dura la cosa. Fue una relación que estuvo bastante fracturada, pareciera ser.
Y esta persona siempre se creyó que tú ibas a estar allí para las que salgan. Y resulta que se echó un mayor pelón. Oí, eso olió a caucho quemado con el frenazo que tuvo que dar de repente. Así que te espía quizás por las redes sociales, por lo que estoy viendo acá, y ve que has cambiado y muchísimo. Ya no eres la misma persona que abandonó. Y esta persona que te digo, juraba que tú estabas esperándole. Ahora, yo no sé, al final de todo esto, yo estoy viendo el final, que es esta carta donde me dice que estás todavía como muy herida, muy herido, que no sé si puedas darle un sí o un no. Quizás a lo mejor necesitas es tiempo. Y por el otro lado, el otro diamante que lancé fue la esperanza. Es lo último, la última carta, la carta de la esperanza. Quiero ver aquí otra cosita entonces con el Lenormand para finalizar, porque de verdad que sí veo que sí, por un lado estás mal, pero por el otro lado hay esperanzas. Quizás a lo mejor esta persona al fin y al cabo encuentra con que sí, sí va a tener ese sí tuyo, porque veo que están hablando, que están conversando, veo que se está como calmando un poco la situación, como que se está mejorando, veo de tu lado quizás como cierta alegría, bueno, tú sabes, ¿no? Así como que se mejora la cuestión, como que esta fiebre está bajando un poco. Vamos a ver aquí. Mira, hay llamadas, definitivamente. Hay alguien que va a llamarte, sí que te lo digo, y inclusive puede ser que vaya a tu casa. Sí que te lo digo. ¿Qué pasó aquí? Que el problema es que a lo mejor tengan que hablar de lo mismo que siempre han tenido que hablar por esa ruptura. Y hay mensajes para ti definitivamente. Así que, mira, aquí está el trébol de 4 hojas. Una suerte que puede estar llegando para ti, definitivamente. Así que sí creo, sí, por lo que me acaban de decir el Lenormand, sí pienso que hay quizás una oportunidad para esa persona. Solamente lo único que te piden es que, mi querido Virgo, antes de retirarme, por favor, creo que es mi responsabilidad decirlo, pues, primero sal de estas dudas. No importa si esa persona tiene que esperar. Si tiene que esperar, pues tiene que esperar, ¿vale? Si no, entonces es que no te quiere, chica. Vamos a estar clarito. Dale, pídele chance, pídele tiempo. Tú necesitas recuperarte. Tú necesitas saber si esta persona te va a volver a hacer la misma. Porque si no, ¿para qué vas a volver? ¿Me comprendes? Así que ponte las pilas, empodérate y saca fuerza de donde no tienes. Y vamos pues, para adelante y para allá. Nos estamos viendo en un próximo video. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye bye. Si supieras la cantidad de cartas que tengo aquí. Vaya. Bye bye.